que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y acerca de Jericó había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello. Y le dieron la noticia: es Jesús, el Nazareno, que pasa por aquí. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le levantaron la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran, y cuando tuvo al ciego cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Le respondió: Señor, haz que vea. Y Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante el ciego pudo ver. El hombre seguía a Jesús glorificando a Dios, y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio que Dios nos dirige en el día de hoy, ya lunes de la semana 33 en calendario litúrgico del tiempo ordinario. Estamos con San Lucas en el capítulo 18, versículos 35 al 43. Hermanos y hermanas, este es Bartimeo, el hijo de Timeo, el ciego de Jericó, hermanos y hermanas, que no es identificado por Lucas, pero también tenemos un evangelio paralelo en San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52, que nos identifica a Bartimeo. Hermanos y hermanas, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios, sacar ese tiempo para meditarla y reflexionarla, estamos buscando ver, escudriñar, saber qué de lo que ha pasado ahí me evangeliza a mí, qué de lo que está pasando ahí me llama a mí a transformarme, a cambiarme, a que ocurra una conversión en mí. Cada personaje, hermanos y hermanas, que nosotros tocamos en este diario de meditar y reflexionar la palabra de Dios es una señal bien grande para nosotros. Como costumbre, yo lo que hago es que muchas veces le pongo el nombre a esa persona que está en contacto con Jesucristo, buscando algo de Jesús. Pongo mi nombre para entonces relacionarme aún más con el Evangelio, hacerlo mío y que llegue a lo más profundo de mí para ver qué es lo que busca Jesús en este día, para que yo me transforme y llegue a conocerlo en verdad, creer en Él y seguirlo auténticamente. Y te invito a que tú también lo hagas. Este hombre Bartimeo, hermanos y hermanas, el hijo de Timeo, pues nada, es cuestión de yo poner el nombre, ¿no? Y decir, pues, el hijo de Nilda, que es mi madre, ¿no? El hijo de Carmen, el hijo de Juan, el hijo de Carlos, el hijo de Antonio, el hijo de José, ¿no? Y ahí te identificas tú y vas viéndote dentro del Evangelio, y que lo que está pasando con esa persona es lo que yo quiero que ocurra en mi vida. Una de las cosas que destaca este Evangelio siempre que lo leemos, hermanos y hermanas, la sanación y la salvación del ciego de Jericó, es precisamente el hecho de la fe. El hecho de la fe está dentro del ciego, dentro de Bartimeo. ¿Ve? A veces la fe como que la estamos buscando en alguien que se le note por afuera, y probablemente está en el interior primero, ¿no? En el caso de el centurión, hermanos y hermanas, como era romano, por fuera no se le veía nada, pero en el corazón llevaba dentro de sí aquella fe. En el caso de la sirofenicia también, aquella mujer que viene pidiendo por Jesús pues un milagro para su hija, son paganos, pero por dentro está ocurriendo, hermanos y hermanas, el milagro de la fe. Es esa semilla que se siembra, hermanos y hermanas, en terreno fértil, que es capaz de dar fruto. Esta es pues el grano de mostaza que pequeño y en humildad y en sencillo pues va creciendo hacia algo grande y esperado. Esta es la fe que dentro de nosotros es capaz de mover montañas. Esta es la fe, hermanos y hermanas, para que nosotros seamos capaces de estar convencidos que donde hay un imposible para mí, hay un imposible para Dios. Y Cristo lo nota en nuestro interior, Cristo lo nota en nuestro corazón, Cristo lo nota en nuestra alma, Cristo lo nota
en nuestro espíritu, hermanos y hermanas. Y hacia eso es que yo quiero hoy meditar y reflexionar el caso del ciego de Jericó. La idea fuerza, hermanos y hermanas, nos va a ayudar a encontrarnos precisamente con la guía y el camino hacia lo que Dios quiere de parte de nosotros hoy con este evangelio. Bendiciones para quienes llevan la vida con el coraje de la fe. La fe tiene coraje, la fe tiene energía, la fe está dentro de nosotros, hermanos y hermanas, la fe está viva, la fe es vibrante, hermanos y hermanas, la fe es activa, eso es lo que tenemos que ver. Y eso es coraje santo, eso es coraje espiritual. Si lo llevamos dentro, vamos a alcanzar mucho, hermanos y hermanas. Así las cosas, a veces nosotros como este hombre ciego, hermanos y hermanas, podemos estar en algún tipo de desgracia, en algún tipo de situación que no es la mejor para nosotros, ya sea por situaciones económicas, situaciones de salud, problemas de relaciones personales, cosas que pasan en el diario vivir. Y en ese momento es que nosotros nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que al encontrarnos con Jesús, la Biblia, la palabra de Dios y todos aquellos que nos hablan de Dios nos dicen: vas a encontrar felicidad en Jesús y solución para mucho de esto que está pasando. Eso es lo que nosotros vemos hoy que está dentro de Bartimeo, del ciego de Jericó. Bartimeo, hermanos y hermanas, ciego, lo cual significa que tiene un grave impedimento para la época de Jesús. Para la época de Jesús había mucha gente ciega y era lamentable, y era por las condiciones en que vivían, o sea, en el desierto, hermanos y hermanas, un sol constante, fuerte, que se reflejaba y se proyectaba en las piedras, en objetos. Y si no había protección para los ojos como las tenemos hoy en día, si no había cuidado para los ojos, hermanos, tarde o temprano, la gente lamentablemente iba a terminar perdiendo la vista. Y eso sucedía con mucha frecuencia. En el tiempo de Cristo había muchas personas padeciendo de ceguera, como nosotros podemos corroborar. La ceguera es un impedimento que trae otros impedimentos, como en el caso de Bartimeo, un hombre que no puede trabajar por su condición, y un hombre también, hermanos y hermanas, que tiene que mendigar, que tiene que pedir limosna, que lo encontramos hoy haciendo eso en la palabra de Dios. Aprovecha el momento, hermanos y hermanas, en súplica para pedir compasión. Y todos nosotros, cuando estamos en una grave dificultad, aprovechamos el momento para recogernos, para estar en sintonía con Dios, para ir a la intimidad con Dios y pedir que, hermanos y hermanas, compasión. El que está pasando por una situación difícil, grave en su vida, familiar, matrimonial o personal, hermanos y hermanas, está en un punto que gritamos, ¿sí o no? Igual que Bartimeo, gritamos, ¿no? Casi como que no hablamos, nos sale como un grito desde adentro, ¿no? ¿Y cuál es la intención de esta gritería, de este alboroto, hermanos y hermanas, que no lo podemos expresar ni salir de él, porque pues la válvula de presión está tan sobrecargada por lo que estamos viviendo, que nos hace gritar, que nos hace pues reventar de una vez? Pues, hermanos y hermanas, queremos ser notados, queremos atraer la atención de parte de Dios y de parte de Jesús, igual que Bartimeo. Así somos, hermanos y hermanas. Bartimeo no podía ver a Jesús, pero se hacía notar, hermanos y hermanas, con su súplica, con su grito desesperado. Y así es que nosotros nos hacemos notar delante de Dios, ¿no? A tal punto que hasta podemos incomodar a los demás, ¿verdad?, con nuestra desesperada búsqueda de atención para que Jesús nos vea. Y de hecho, si nos quieren evitar que gritemos o que supliquemos con tanta insistencia, ¿verdad?, constancia y perseverancia, como que agarramos más fuerza para gritar, hermanos y hermanas. Así lo vemos nosotros en el versículo 38 de hoy. Lo cierto es que, como hemos discutido aquí, ¿te acuerdas el caso de la viuda ante el juez inicuo? Esa insistencia, hermanos y hermanas, ese incomodar, logra lo que buscaba. Y Jesús lo notó, hermanos y hermanas, porque nunca somos un estorbo y nunca somos una molestia para Jesús en medio de la situación que estemos pasando. Él nos va a notar cuando supliquemos, cuando nos arrodillemos, cuando oremos, cuando busquemos ese auxilio divino. Él nos va a distinguir de los demás que tal vez no están contando con Él o no lo están buscando con Él. Jesucristo en ningún momento, hermanos y hermanas, nos va a pasar por alto. Nunca seremos dejados atrás por Cristo, nunca seremos ignorados por Cristo. Y sobre todo, hermanos y hermanas, jamás Dios y Jesús van a permanecer indiferentes
ante las súplicas mías, especialmente si envuelve el coraje de la fe. Si lo vivimos, esa oración, hermanos y hermanas, con el coraje de la fe, es ciertamente un estar listos en batalla, hermanos y hermanas, armados de arriba abajo con una creencia espectacular, ¿sí? Y eso es lo que hace Bartimeo, eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. ¿Cómo hacer que Jesús nos note? Eso está clarísimo ahí en el versículo 39 de hoy. ¿Cómo hacer que Jesús nos note? La reacción de Bartimeo, hermanos y hermanas, es la de haber alcanzado lo imposible. Lo logró, llamar la atención de Jesús, que Jesús lo note, que Jesús lo distinga. Eso es de las cosas primeras que tenemos que hacer. Nos damos cuenta que si ya en la fe sabemos que Él nos escucha cuando con sincero corazón le buscamos, con corazón contrito y alma en dolor, en nuestra oración hemos alcanzado lo que muchos piensan que es imposible. Aquí en el mundo, lo imposible para muchos que no tienen a Dios lo hemos alcanzado, hermanos y hermanas. Jesús nos toma en cuenta. Versículo 40 de hoy se llena de esa bendición. Jesús entonces, hermanos y hermanas, hace lo que siempre hacía, ¿no? La compasión, hermanos y hermanas. Tuvo compasión por la súplica que estaba envuelto dentro de eso. Ten compasión de mí. Tuvo compasión por el ciego, por su condición, por su situación, por lo que estaba pasando. Y entonces, hermanos y hermanas, al tener compasión, todavía Cristo necesita algo. ¿Qué quieres? ¿No? ¿Qué es lo que buscas? Aunque Cristo lo sabe todo, pero en esto de siempre Jesucristo hacer la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Lo que quiere es que lo expresemos nosotros mismos, que salga de nosotros. Porque Jesús quiere darnos exactamente lo que nosotros estamos pidiendo. No necesariamente lo que queremos, pero sí aquello que necesitamos. Y ahí Él va a ubicarse con cada uno de nosotros. Aquí, hermanos y hermanas, hay 3 palabras que envuelven la frase con la que le contesta precisamente Bartimeo, hermanos y hermanas, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es una oración lo que sale de Bartimeo cuando Jesús le pide, identifícame, ¿qué es lo que tú necesitas? Envuelve una súplica, es lo que está diciendo, envuelve un ruego, está metida la petición. 3 palabras, hermanos y hermanas, que se vuelven poderosas. 3 palabras que conmueven, hermanos y hermanas, a Jesucristo nuestro Señor. Porque a donde tenemos que llegar es al corazón de Cristo. A donde tenemos que llegar es a donde está la misericordia de Cristo. Su compasión por nosotros. Su comprensión por nosotros. Maestro, que vea. Ya. Eso está dentro, maestro, que yo pueda ver. Extraño también aquí es que cuando eso ocurre, hermanos y hermanas, Cristo identifica que Bartimeo tiene la fe que mueve montañas. Bartimeo tiene la fe de que es capaz de conseguir lo imposible para los hombres en lo posible que es de Dios. Está en la fe del grano de mostaza. Está en la fe de la oración de insistencia, convencido ya de que lo tengo en el nombre de Dios. Por eso, siempre que veamos que el gesto de sanación no ocurre, lo echamos de menos, hermanos y hermanas, por parte de Jesús, eso nos tiene que llamar la atención. No hay una oración exacta por parte de nuestro Señor Jesucristo para devolverle la vista, no hay una imposición de manos por parte de nuestro Señor Jesucristo para devolverle la vista, no lo ha envuelto en que tiene que hacer algo para que recupere la vista. El gesto no ocurre porque Jesucristo entiende que ya Bartimeo dentro de ti tiene esa fe. ¿Qué fe es la que tiene Bartimeo? ¿Qué fe es la que tenemos que tener nosotros? La fe que sana, pero la fe que salva también. La fe que sana y la fe que salva, hermanos y hermanas, en esos términos es lo que tenemos que ver. Y esto lo que significa es, hermanos y hermanas, que Bartimeo se va a llevar el gran premio. Mucho más de lo que pidió. Fíjate, sin que lo haya expresado. Y a veces queremos como que acaparar todo en la oración, que se me dé todo.
Pide aquello que tú entiendes que es una necesidad importante dentro del reino de Dios, dentro de la vida espiritual como discípulo de Cristo y en tu vocación cristiana. Y lo demás viene por añadidura, hermanos y hermanas. Siempre ten esto en cuenta, que en muchas ocasiones Jesucristo le dio a las personas que pidieron algo por parte de Él hacia ellos más de lo que pidieron. Sana mi visión. Te daré la sanidad de tu visión. Vas a volver a ver, pero eres salvo en el nombre de Dios. Esa es la fe grande, hermanos y hermanas. Y esto provoca que le siguiera, porque una vez creo, le sigo. Cada vez que yo reconozco y proclamo ante los hombres con mi testimonio de la obra que Dios ha hecho en mí por su presencia y por la fe que yo he podido desarrollar, ese creer envuelve una segunda parte y es el seguimiento, hermanos y hermanas, como lo vemos aquí en el caso de Bartimeo. Bartimeo, hermanos y hermanas, el mendigo insignificante, que muchos no vieron, que muchos no reconocieron en el camino, pero Cristo lo reconoció. Nadie es insignificante, hermanos y hermanas. Este hombre de Jericó, tú, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu país, tú, el hijo de Juan, el hijo de Pedro, el hijo de Carmen, el hijo de Juana, no sé, ¿verdad? Piensa en esto, puedes obtener la salvación más de lo que había pedido, que era simplemente que la sanación. Y algo que no estaba tal vez en mi mente, porque pensé que a lo mejor no lo podría obtener. Dios da mucho más, hermanos y hermanas. Y esto es la salvación. Nos salvamos de muchas cosas, hermanos y hermanas. Con Dios jamás se puede decir que nos quita, sino que nos libra. Y para yo saber que me salvé, es cuestión de darme cuenta de que me libré. ¿Y quién te libró? Dios. ¿Quién me libró? No me quitó nada, me libró mi Dios del cielo. Eso es salvarse también, hermanos y hermanas. Hay gente que piden cosas que son innecesarias, míralo desde ese punto de vista, ¿no? Y aquí siempre tenemos que recordar a Santiago y Juan en aquel momento que se acercaron a Jesucristo con una intención para pedir algo imposible, porque también hay que medir lo que le pedimos a Dios. En aquel encuentro, hermanos y hermanas, estos dos hermanos estaban pidiendo puestos, posiciones de poder, de autoridad, de superioridad ante los demás, a la derecha y a la izquierda, y esto pues siempre nos llama la atención, hermanos y hermanas. Jesucristo no los complació y le justificó por qué no le podía dar, ni por un querer ni por un necesitar. Simplemente no está en mis manos hacerlo. Sin embargo, hermanos y hermanas, Bartimeo consigue lo que tal vez para aquella época era imposible para todo el mundo, e incluso lo que no había pedido. Cuando somos capaces con esta fe, hermanos y hermanas, que tiene coraje, date cuenta de que nosotros podemos pedir lo que resultaría imposible para muchos, y Jesús está dispuesto a dar. Salvarse, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios, en vez de sanarse, en la palabra de Dios que leemos a diario y que tú y yo meditamos, significa un acto, hermanos y hermanas, que marca la vida de la persona, marca la vida tuya y mía, porque se produce precisamente en un momento en que hemos pedido y hemos conseguido lo imposible. Y aquí vale la pena hacer un examen de conciencia. Si hemos logrado algo que resultaba imposible para los demás en el nombre de Dios y dado por parte de Dios en nuestra fe, eso envuelve también salvación, hermanos y hermanas. Bartimeo, hermanos y hermanas, también esto significa un triunfo. Y tenemos que verlo así, un logro. Hemos alcanzado, ¿verdad? En el nombre de Dios, ¿no? Un triunfo de la esperanza viva que tenemos cada uno de nosotros. La esperanza también tiene que tener coraje, hermanos y hermanas. Tiene que tener ese espíritu de coraje. Por lo que vio Jesús en él. ¿Y qué fue lo que vio Jesús en él? Hermanos y hermanas, que Bartimeo, como tú y yo, nos tenemos que abrir con todo nuestro ser a Dios. Todo nuestro ser tiene que estar abierto a Dios. Alma, ser, nuestro espíritu, nuestra inteligencia, lo que somos, el mismo corazón, todo entregado a Dios. Y a la misma vez, hermanos y hermanas, aceptar todo lo esencial que viene de parte de la verdad que es divina.
porque el creer envuelve tener esa fe, es creer también en todas las verdades divinas. Vio a Dios, hermanos y hermanas, y vio a Jesús antes de ser sanado. Y tú y yo tenemos que ver lo que hemos pedido en el nombre de Dios antes de que ocurra, porque eso es lo que es la fe. Cree que ya lo tienes, cree que ya eres sano, cree que ya la solución está, cree que has superado la crisis. Es cuestión de creerlo. Bartimeo, y lo hemos señalado aquí, hermanos y hermanas, para enseñanza nuestra, vio en su interior a Jesucristo el Señor y vio a Dios desde adentro, mucho antes que ver a la gente. Ya cuando hubiese hecho el milagro Jesucristo, mucho antes de ver el mundo que desconocía en ese momento dado, ya él lo había visto en su interior. Esa es parte de la bendición. Bartimeo, hermanos y hermanas, veía desde su interior con los ojos de la fe. Se veía viendo. Te tienes que ver en salud. Te tienes que ver libre de la enfermedad en tu interior. Te tienes que ver libre del problema en el nombre de Dios. Te tienes que ver libre del apego, libre de la adicción, libre de la enfermedad, libre de lo que sea, hermanos y hermanas, en tu interior, porque eso es fe, y eso es lo que hace Bartimeo. Y ahí, hermanos y hermanas, nos enseña una gran lección. Se veía viendo, se soñaba viendo. Te tienes que soñar en la bendición de Dios desde tu intimidad. Vio a Jesús en el interior de su ser antes de que sus ojos lo pudieran ver en persona y en la vida física y en la vida real. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto es importante, hermanos y hermanas, porque antes de que los apóstoles de Jesús pusieran, pues, hermanos y hermanas, en blanco y negro, así por decirlo, las condiciones y el valor de la verdadera fe, Jesús, hermanos y hermanas, mucho antes ya lo había comprobado en él, en Bartimeo. Ya lo había comprobado en este mendigo harapiento, que era así para muchos, hermanos y hermanas. Ahí está. Eso es lo que estamos buscando. Necesitamos esa fe del coraje del diario vivir, no salir sin esa fe, no actuar sin esa fe, porque esa fe nos lleva a actuar en el nombre de Dios en total convencimiento. No es vivir de una ilusión, no es vivir de una presunción, no es vivir de un engaño en una fantasía que no es real y que no tengamos los pies aterrizados en la tierra y que estemos soñando con pajaritos preñados. La fe no se trata de eso. El coraje de la fe es la seguridad que yo tengo en que aquello que yo no he visto está en mí. Porque así es el movimiento de nuestra fe, ¿no? Tengo que creer primero para entonces ver. Y esto muchas veces ocurre en nuestro interior. Vamos a concluir entonces, hermanos y hermanas, la palabra y la bendición que hoy Dios nos da en este texto bíblico. Hoy en esta tierra, hermanos y hermanas, y en términos de sanación, ten cuidado. Hoy se habla mucho de las terapias sanadoras. Hoy se habla mucho, hermanos y hermanas, de ciertos medicamentos que son naturales, que no son convencionales, hermanos y hermanas, de no tecnología, que son capaces, pues, de curar. Hay gente que va a técnicas también científicas como la psicología, a veces hasta la misma hipnosis, hermanos y hermanas, y otros llegan hasta el extremo de estar buscando en fuentes que no son cristianas o no son de Dios, incluso la sanación o la solución a sus graves problemas. No, hermanos y hermanas, con esto hay que tener mucho cuidado. Influenciado hasta por ciertas energías, pues, espirituales del mundo que se manifiestan en nuestro interior, y podemos alcanzar, hermanos y hermanas, pues, no sé, la solución de muchas cosas. ¿No ves que estamos desesperados? Y el que se desespera, como decimos, se agarra hasta de un clavo caliente. Cuidado. Psicoanálisis también cae dentro de todo esto, hermanos y hermanas. Curaciones psicosomáticas, porque son emocionales, mentales. Creo que las tengo, pero no las tengo. Siento los síntomas, pero la enfermedad no está reflejada en mí. O aquello de que nos volvemos hipocondriacos, ¿no? Lo que tú tienes lo tengo yo también. Cuidado con todo esto. Son casos, hermanos y hermanas, que al desesperarnos, al no enfocarlos debidamente desde nuestro interior y con la fe que tiene el coraje de lograr lo que buscamos, caemos en absurdos que no van a solucionar nada.
Ciertamente hoy tendríamos en conclusión que preguntarnos, ¿hay alguien que se considere ciego, hermanos y hermanas? ¿En torno a qué? Pues en torno a las verdades y a las realidades espirituales. Si no hay el coraje de la fe, estamos ciegos espiritualmente. ¿En torno a qué? A las verdades y a las realidades espirituales de las que nos habla la palabra de Dios. Pedir hoy a Dios, hermanos y hermanas, en cada uno de nosotros, que nos abra, hermanos y hermanas, nuestros ojos a través de la fe para poder nosotros darnos cuenta, ver con exactitud, hermanos y hermanas, esas verdades de las que habla Cristo, que no son engaños, que no son mentiras, esas realidades de que podemos lograr el imposible en el nombre de Dios. Eso es una vida, hermanos y hermanas, llena de milagros. Eso es una vida llena de milagros que pueden ser naturales del diario vivir, que pueden ser sobrenaturales, porque nosotros creemos también en eso. Y puede ser, hermanos y hermanas, que algunos de esos milagritos sean explicables, tengan su explicación, y puede ser que otros no los tengan, porque Dios obra, hermanos y hermanas, en diferente manera. Pero para quien sabe llevar la vida con el coraje de la fe, hermanos y hermanas, lo que tenemos que ver es que va a haber sanación y a la misma vez va a haber salvación en su santo nombre. Amén. Y amén. Hoy, hermanos y hermanas, el salmo que propone la iglesia en oración en este día es el Salmo 1, el Salmo de los dos caminos. Oremos al Señor. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley noche y día. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo evangelio y nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro gran Dios del cielo y nuestro Padre. Te va a ir bien bonito. Sobre todo, serás bendecido. Nos vemos mañana.